Muchas personas llegan a los 50 años con una duda silenciosa en la mente. Empiezan a notar pequeños cambios en el ritmo del pensamiento, algunos olvidos ocasionales o en la forma en que manejan la información del día a día. Esto hace surgir una pregunta natural. ¿Realmente el cerebro comienza a perder su fuerza con el paso de la edad? Durante mucho tiempo se creyó que el envejecimiento del cerebro era un proceso simple e inevitable de declive. La idea más común era que, con cada década, la mente se volvería progresivamente más lenta y menos eficiente. Sin embargo, las investigaciones más recientes de la neurociencia muestran que la realidad es mucho más compleja e incluso sorprendente. El cerebro no envejece de manera lineal, como muchas personas imaginan. En cambio, pasa por diferentes fases de adaptación a lo largo de la vida. Algunas habilidades realmente cambian, pero otras se fortalecen, especialmente aquellas relacionadas con la experiencia, el juicio y la capacidad de comprender situaciones con mayor profundidad. Esto significa que el cerebro a los 50, 60 o 70 años no es simplemente una versión debilitada de la mente joven. En muchos casos, se vuelve más estratégico, más reflexivo y más eficiente para enfrentar problemas complejos que requieren experiencia acumulada a lo largo de los años. Cuando entendemos cómo ocurren estos cambios en cada etapa de la vida, empezamos a darnos cuenta de que el envejecimiento del cerebro no es solo una pérdida de capacidades. En realidad, es una transformación en la forma en que la mente procesa el mundo, aprende de las experiencias y utiliza el conocimiento acumulado con el paso del tiempo. Al llegar a los 50 años, el cerebro entra en una fase interesante de transición. Algunos cambios comienzan a aparecer de manera sutil, principalmente en la velocidad con la que procesamos cierta información. Tareas que antes se realizaban casi de forma automática pueden requerir unos segundos más de atención y organización mental. Esto ocurre porque algunas conexiones neuronales relacionadas con la velocidad de procesamiento empiezan a funcionar de forma un poco más lenta. Sin embargo, este cambio no significa pérdida de inteligencia ni de capacidad cognitiva. De hecho, suele venir acompañado de un beneficio importante en otras áreas del funcionamiento mental. En esta etapa de la vida, el cerebro ya posee décadas de experiencias acumuladas. Ese conocimiento almacenado permite que muchas decisiones se tomen con mayor seguridad y menos impulsividad. En lugar de depender únicamente de la rapidez del pensamiento, la mente comienza a utilizar patrones y aprendizajes adquiridos a lo largo de los años. Este tipo de procesamiento mental basado en la experiencia muchas veces compensa la pequeña reducción en la velocidad. Las personas en esta etapa tienden a analizar las situaciones con mayor profundidad, identificar riesgos con más facilidad y comprender contextos complejos con mayor claridad. Por eso, los 50 años representan un momento en el que el cerebro empieza a equilibrar dos fuerzas importantes: la experiencia acumulada y los cambios naturales del procesamiento cognitivo. Cuando la mente continúa siendo estimulada con aprendizaje, curiosidad y reflexión, esta etapa puede convertirse en un periodo extremadamente rico en claridad mental y capacidad de juicio. Al llegar a los 60 años, el cerebro entra en una fase en la que su capacidad de adaptación se vuelve aún más evidente. Aunque algunas funciones relacionadas con la rapidez mental pueden seguir cambiando gradualmente, el cerebro comienza a utilizar cada vez más su habilidad para reorganizar conexiones y mantener un funcionamiento cognitivo eficiente. Esta capacidad de reorganización está relacionada con la neuroplasticidad, uno de los fenómenos más fascinantes del cerebro humano. Incluso después de décadas de vida, el cerebro sigue siendo capaz de crear nuevas conexiones entre neuronas, especialmente cuando es estimulado por el aprendizaje, la curiosidad y las actividades que requieren reflexión. En esta etapa, la forma de pensar muchas veces se vuelve más estratégica y menos impulsiva. En lugar de reaccionar rápidamente ante cada información, el cerebro comienza a analizar con mayor calma, utilizando las experiencias acumuladas para interpretar las situaciones con mayor profundidad y equilibrio. También es común que la mente empiece a priorizar mejor aquello que realmente importa. El cerebro aprende a filtrar la información menos relevante y a concentrar su energía mental en decisiones, relaciones y actividades que tienen mayor significado en la vida de la persona. Cuando el cerebro recibe estímulos adecuados en esta etapa, demuestra una capacidad impresionante de adaptación. La memoria puede seguir funcionando bien, el razonamiento permanece activo, y la experiencia acumulada se convierte en una poderosa herramienta para enfrentar desafíos y comprender el mundo que nos rodea. Al llegar a los 70 años, el cerebro ya ha pasado por décadas de aprendizaje,
experiencias y adaptaciones. En esta fase, algunos cambios naturales pueden volverse más perceptibles, especialmente en relación con la velocidad con la que se procesa cierta información. Sin embargo, esto no significa que la mente pierda su capacidad de pensar con profundidad. De hecho, el cerebro comienza a utilizar estrategias diferentes para enfrentar las tareas mentales. Las investigaciones muestran que, muchas veces, las personas de esta edad utilizan más regiones del cerebro al mismo tiempo para resolver problemas o recordar información. Este fenómeno es una forma de compensación natural del propio cerebro. En lugar de depender únicamente de un solo circuito neuronal, el cerebro comienza a distribuir el esfuerzo entre diferentes áreas. Este funcionamiento más integrado ayuda a mantener activas habilidades cognitivas importantes, incluso cuando algunas funciones específicas se vuelven un poco más lentas. Otro aspecto interesante de esta etapa es el peso de la experiencia acumulada. Décadas de vivencias permiten comprender muchas situaciones con mayor sabiduría y sensibilidad. El cerebro utiliza ese repertorio de experiencias para interpretar el mundo de una manera más equilibrada. Cuando la mente continúa activa y estimulada, los 70 años pueden representar una etapa de gran riqueza intelectual y emocional. La capacidad de reflexión, la comprensión de las relaciones humanas y una visión más amplia de la vida se convierten en cualidades que muchas veces se fortalecen con el paso del tiempo. Una pregunta que muchos investigadores se hacen es por qué algunas personas llegan a los 70 o incluso a los 80 años con la mente extremadamente clara, mientras que otras comienzan a notar mayores dificultades cognitivas. La respuesta rara vez se encuentra en un solo factor. La mayoría de las veces está relacionada con el conjunto de hábitos que han acompañado a la persona a lo largo de la vida. Uno de los factores más importantes es el nivel de estimulación mental que el cerebro recibe en el día a día. Las personas que continúan aprendiendo cosas nuevas, leyendo, reflexionando y participando en conversaciones estimulantes, mantienen sus redes neuronales más activas. Este tipo de actividad ayuda a preservar conexiones importantes entre las neuronas. Otro elemento esencial es la interacción social. Conversar, intercambiar ideas, escuchar historias y participar en actividades en grupo estimula diferentes áreas del cerebro al mismo tiempo. Durante una conversación, por ejemplo, el cerebro necesita organizar pensamientos, interpretar emociones y recuperar recuerdos. La curiosidad también desempeña un papel fundamental en este proceso. Las personas que mantienen interés por el mundo, hacen preguntas y buscan comprender nuevas ideas, tienden a conservar la mente más activa a lo largo de las décadas. Esta actitud mental crea estímulos constantes para el cerebro. Cuando estos hábitos forman parte de la rutina, el cerebro permanece en movimiento incluso con el paso del tiempo. La mente continúa conectando ideas, fortaleciendo recuerdos y utilizando la experiencia acumulada para comprender el mundo de manera cada vez más profunda. Cuidar el cerebro después de los 50 años no significa intentar detener el envejecimiento, sino aprender a estimular la mente de manera constante. El cerebro sigue siendo un órgano extremadamente adaptable, capaz de responder positivamente a hábitos que implican aprendizaje, reflexión y curiosidad por el mundo. Mantener la mente activa es una de las estrategias más eficaces para preservar la salud cognitiva. Leer, aprender algo nuevo, conversar sobre ideas interesantes o incluso desarrollar nuevas habilidades son formas de estimular diferentes regiones del cerebro y mantener las conexiones neuronales funcionando con mayor eficiencia. Otro aspecto importante es cultivar momentos de atención real en las experiencias cotidianas. Cuando prestamos verdadera atención a lo que estamos haciendo, a lo que estamos escuchando o a lo que estamos aprendiendo, el cerebro registra esa información con mayor profundidad, fortaleciendo la formación de recuerdos. Además, mantener una vida social activa y participar en actividades que impliquen interacción también ayuda a estimular el cerebro. El contacto con otras personas exige interpretación, empatía y organización de pensamientos, habilidades que mantienen la mente en constante ejercicio. Envejecer con una mente fuerte no es solo una cuestión de genética, sino también de los hábitos que alimentan el funcionamiento del cerebro a lo largo de la vida. Pequeñas acciones diarias pueden marcar una gran diferencia en la preservación de la memoria, la claridad mental y la capacidad de comprender el mundo, y seguir explorando contenidos que estimulan el pensamiento, como los videos que aparecen ahora en la pantalla del canal, ayuda a mantener este proceso de aprendizaje siempre activo.